Mecánico débil es rechazado en una subasta, pero una millonaria lo contrata y luego. Su nombre era Javier. Delgado, de estatura mediana, con cabello oscuro siempre cubierto de polvo y un overol azul 2 tallas más grande que él. No parecía gran cosa a los ojos del mundo, pero dentro de su pecho latía un corazón más fuerte que cualquier máquina que hubiera reparado. «Vamos, chiquitín, un esfuerzo más», susurró al coche mientras giraba el destornillador con la esperanza de escuchar el rugido del motor. Nada. El sudor caía por su frente, y el aceite manchaba sus mejillas como si fueran cicatrices de guerra. Respiró profundo, se limpió las manos con un trapo sucio y se sentó en una vieja llanta, exhalando con frustración. Miró al cielo, como lo hacía cada vez que necesitaba fuerzas. «Papá, si es que estás allá arriba, dame una señal. No sé cuánto más puedo aguantar». A su lado, una foto arrugada dentro de una cajita de metal. Una imagen vieja de él, con apenas 6 años, abrazando a una mujer de rostro borroso. Era la única cosa que le quedaba de su madre, de quien no recordaba ni la voz. Javier había crecido en un orfanato, en un rincón olvidado del sistema, aprendiendo desde niño que ninguém daría nada por él. Mas isso nunca apagó a chama que ardía dentro dele, a chama de facer a diferença, de transformar sua dor en esperanza para outros como él. «Javi», gritó una voz infantil desde la puerta. «¿Vas a venir al comedor o vas a seguir hablando con ese coche muerto?» Era Tomás, un menino de 9 años, que Javier acolera como irmão mais novo. Como él, también vivía no lar comunitario ao lado do galpao. Javier sorrió con ternura. «Ya voy, enano. Pero no lo llames muerto. Solo está dormido, como nuestros sueños, ¿te acuerdas?», dijo levantándose con dificultad, sentindo o corpo dolorido por dormir noche ao duro noite após noite. No refeitorios simples, compartía arroz, feijão e pão seco. Javier comía devagar, economizando cada pedaco, pues sabía que a mana poderia não have o mesmo. «¿De verdad vas a ir a esa subasta mañana?», preguntó Tomás, como solos arregalados. Javier asentiu, como brillo discreto de fe no solos. «Sí. Tal vez sea mi única oportunidad. Si me eligen, si me dan trabajo, puedo ahorrar lo suficiente para abrir un taller de verdad. No este desastre». Tomás rió, «pero si tú ya eres el mejor mecánico del mundo». Javier LHEDUM tapa suave na cabeza. «Y tú el mejor mentiroso. Anda, termina de comer». Mas por dentro, Javier tremia. A ideia de ir a lugar cheio de ricos, onde sua roupa surrada, sua voz tímida e seu corpo magro seria malvos facis, daba medo. Muito medo. Mas ele estaba cansado de esperar que a vida mudase por mágica. Era hora de ir até ela, mesmo que fosse com medo. Naquela noite, sentado sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada por fios expostos, Javier escreveu em seu belo caderno de capa azul: «Si mañana me rechazan, al menos lo habré intentado. No quiero morir viejo preguntándome qué habría pasado si hubiera creído en mí». Com lágrimas presas nos olhos, fechou o caderno e se deitou no chão duro da oficina. O silencio da noite só era quebrado pelos suspiros pesados de quem sonella como futuro melhor. No día seguinte, o sol ainda nem tinha nascido quando Javier já estava pronto. Vestia sua melhor roupa, que ainda era seu macacao de trabalho, mas limpo, remendado com cuidado. Penteou o cabelo com água, calcou seus sapatos gastos e respirou fundo en frente ao espelho quebrado. «Vamos, Javier. Hoy no eres solo un mecánico. Hoy eres un hombre que no se rinde». Saiu caminando pelas ruas frias da cidade, como papel amasado no bolso, o convite da subasta de talentos beneficente promovida por uma fundacao elitista. O tipo de evento en que os ricos podían se sentir bons, contratando por día alguén do povo, como se a dignidade fosse leiloada. Mas para Javier, não era caridade. Era chance. Era esperança. Chegou ao local, salão enorme, com lustres de cristal, tapetes vermelhos e pessoas de roupas caras.
Todos riam, brindaban, observábamos participantes como se fossem pecas de decoracao. E então, seu nome foi chamado. A continuación, el participante número 14, Javier Mendoza, mecánico automotriz. Javier subiu ao pequeno palco. Seus olhos pasearam pelo salão, mas ninguém o olhava de verdade. Viram sua magreza, suas mãos sujas de graxa, seus sapatos furados. E riram. ¿Ese es el mecánico? Parece que el coche lo atropelló, dice un homem de terno caro. Seguro solo sabe inflar llantas, murmuró uma mulher com tacas de champán en as mãos. Javier sentiu a garganta fechar. Tudo o que queria dizer, sua história, seu sono, sua luta, se perdeu. Ninguém o escutava. Apenas riam. Alguns desviavam o olhar com desprezo. O leiloiro, constrangido, perguntou: ¿Alguien ofrece algo por el señor Mendoza? Silencio. segundo. 2. 10. O olhar de Javier caiu para o chão. Seu corpo tremia. O sue escorria. Aquela humilacao parecía paie que qualquer dor física. Quando já pensava em descer do palco e correr dali, uma voz firme se levantou no fundo da sala. Ofrezco 1000 pesos. Que trabaje para mí. Todos se viraram, surpresos. Ela estava lá. Fría, elegante, imponente. Uma mulher de vestido preto, cabelos presos en coque, olhar cortante. Isabella de la Vega, susurró dos presentes. ¿Qué hace interesada en eso? Ela não respondeu. Apenas fitaba Javier como quem vê algo que os outros não conseguem enxergar. Javier não entendia nada. Mas naquele instante, algo dentro dele renasceu. Talvez o mundo ainda pudesse surpreendê-lo. Talvez a vida tivesse começado naquele exato momento. 1000 pesos, ¿para qué trabaje para usted? Preguntó el subastador, rompiendo el silencio. Sí. Como mecánico. Y chofer. Por un mes, afirmó ella, sin dudar. Javier sentía que las piernas le temblaban. 1000 pesos. 1000 pesos no eran nada para esa gente, pero para él significaban días de comida, aluguel da oficina, pecas novas para os jovens que o ajudaban. Mas mais do que o dinheiro, era a sensacao de ter sido visto. Escolhido. Mesmo sem entender por qué. ¿Acepta o no? Preguntó el subastador, ahora dirigiéndose a Javier. Tragó saliva. Olhou de novo para a mulher que, até então, era uma completa desconhecida. Os olhos dela estavam fixos, sem expressão, mas também sem crueldade. Había algo ali, algo misterioso. Acepto, dijo Javier con voz ronca, casi inaudible. Los aplausos fueron escasos. Algunos hipócritas, otros irónicos. Pero Javier no los escuchó. Solo sintió el calor en el pecho, como si hubiera cruzado una puerta invisible hacia un mundo que nunca lo había dejado entrar. Horas más tarde, cuando la gala terminó, Isabella se acercó a él. Sus pasos eran firmes, y su perfume, sutil pero sofisticado, se mezclaba con el olor metálico del salón. Mañana, a las 6 de la mañana. Frente a este edificio. No tolero retrasos, dijo con voz seca, como quien dicta una orden más que ofrece una oportunidad. Javier asintió. Sí, señora. Estaré allí. Ella lo miró un instante más, como evaluando algo que solo ella entendía, y se fue sin despedirse. Quedó allí Javier, solo, con el papel del contrato arrugado en las manos y el corazón latiendo como si acabara de salir de una tormenta. Esa noche no durmió. Repasó cada detalle en su mente, cada gesto, cada palabra. ¿Por qué ella lo había elegido? ¿Por compasión? ¿Por burla? ¿O acaso había visto algo real? Não sabia. Más sabia que, no día seguinte, sua vida não sería mais a mesma. El amanecer llegó con una bruma densa y un viento helado. Javier estaba allí, puntual,
con su viejo bolso al hombro, esperando en silencio frente al edificio de la fundación. No tardó mucho en ver un auto negro de lujo estacionarse frente a él. El chofer, un hombre calvo y robusto, bajó del asiento del conductor y lo miró con evidente desprecio. «Sube». «No tengo todo el día», gruñó. Javier entró un no carro, tentando no manchar nada con sus manos ja levemente suadas. Sentíase deslocado, como objeto fora do lugar. No banco detrás, Isabella olaba pela janela, como si él no existiese. «Durante este mes», dijo sin girarse, «serás responsable del mantenimiento de mis vehículos y de trasladarme cuando yo lo ordene. No hables si no te hablo. No preguntes. Y no intentes agradarme. No necesito eso». Javier baixó o olar. «Entendido». El auto arrancó y el silencio fue su único acompañante durante los siguientes 20 minutos, hasta llegar a la mansión de la Vega, un lugar de otro mundo, con columnas blancas, jardines simétricos y fuentes que parecían esculpidas por ángeles. Al bajar, Javier sentiu solos dos funcionarios sobre él, olares afiados, zombeteiros, como se seu corpo não pertencese a aquele solo. «¿Y este?», murmuró una joven de uniforme. «¿Una nueva mascota?». «Parece que la señora está aburrida otra vez», respondió otro con un bufido. Javier fingió no oír. Afinal, ja había escutado coisa paí en la vida. O mordomo, un homem magro de semblante severo, se aproximó. «Sígueme. Te mostraré tu habitación y el taller». Lo condujo por corredores interminables hasta un pequeño cuarto al fondo, ao lado da garajem. Era limpo, mas frío, como si allí ninguém morase de verdade. «No toques nada. No salgas de tu zona sin permiso. Aquí no eres más que una herramienta útil. Como una llave inglesa, ¿entiendes?». Javier asintió. Esa misma mañana, le entregaron una lista de tareas. Revisar el motor del Bentley, lavar el Range Rover, y hacer una inspección completa a un Porsche que ni siquiera había sido conducido en meses. Trabajó sin descanso, con precisión, con respeto por cada tornillo. No por los autos, por su nombre. Por lo que su trabajo decía de él. A la hora del almuerzo, fue al comedor de servicio. Allí, todos lo ignoraban. Se sentó en silencio, comiendo pão duro y bebiendo agua con gosto de ferrugem. «¿No te ofrecieron champán hoy, mecánico?», dice una das empregadas con sarcasmo. Javier não respondeu. Engolió seco, lembrando do riso cruel da noite anterior. Aquilo doía, mas não o quebraba. Ja había vivido con fome, con frío, con medo. Mas agora, estaba allí. E não iria desperdicar esa chance. Ao final do dia, sujo, exhausto, caminella de volta ao seu quarto quando ouviu barulho no jardim dos fundos. Aproximou-se com cuidado e viu Isabella de costas, ajoelhada diante de vaso quebrado. Tentaba recoller os cacos com as mãos, mas había cortado o dedo. Sem pensar, Javier correu até ela. «Señora, espere, déjeme», dijo agachándose. Ella lo miró con sorpresa, pero no lo detuvo. Javier sacó un pañuelo de su bolsillo y, con delicadeza, envolvió su dedo herido. «Tiene que limpiarse bien. Podría infectarse». Isabella lo observó, callada. Por un instante, su mirada no fue fría. Fue humana. Vulnerable. «No estás aquí para esto». «Estoy aquí para lo que usted necesite», respondeu, sem arrogancia, sem segundas intencoes. Ela retiró a mão con brusquedad, como quien percebe que se expos demais. «Vuelve a tu zona. Y no menciones esto a nadie». Javier bajó la cabeza. «Como usted diga». Volvió a su cuarto con el corazón latiendo fuerte. Aquella Müller tinha algo mais do que mostraba. Algo quebrado. Algo oculto. Y aunque no lo sabía aún, esa herida en su dedo sería el inicio de una herida mucho más profunda que, poco a poco, comenzaría a abrirse entre ellos.
Una herida que dolería, pero que, quizás, también sanaría. Se levantó de la cama, caminó descalzo hasta la pequeña ventana de su cuarto y apoyó la frente en el vidrio frío. Desde allí se podía ver el ala este de la mansión, donde pocas luces seguían encendidas. Se preguntó si Isabella también estaría despierta. ¿Estaría bien? ¿Estaría llorando? ¿Qué te pasó, Isabella de la Vega?, pensó. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba por entre las copas de los árboles, Javier comenzó su jornada revisando o carro que Isabella usaba con máis frecuencia, sedan preto de luxo, que ainda cheiraba a couro novo. Estaba sob o capo quando algo chamou sua atenção. Ao lado da garajem, meio escondido sob uma lona empoeirada, había carro antigo. Modelo que Javier reconheceu de imediato. Ford Mustang Fastback, 1969, vermelho queimado, com detalhes cromados, ou ao menos, o que restava deles. Estaba abandonado, com pneus murchos, pintura desgastada, e o vidro traseiro rachado. Mas o motor, aquele motor ainda vivía. Ele conseguía sentir. Como coracao batendo forte como crianca diante de brinquedo prohibido, Javier retirou a lona com cuidado. Pasou a mão pela lataria, sentindo cada ranura como se fossem cicatrices. ¿Quién te dejó morir así, Susurró con una sonrisa melancólica. A ti sí vale la pena devolverte la vida. Sem pensar muito, limpou uma área da lataria com pano velo. Ao abrir o portaluvas, algo cayó no chão, uma fotografia antigua, amarelada pelo tempo. Javier pegou e sentiu calafrio. Era Isabella. Maíz joven, de uns 20 anos tal vez, sorrindo ao lado de homem de maus grandes e olar bondoso. Mecánico. Sujo de graxa, com uniforme azul e bracos envoltos en volta da garota. Mas não era sorriso qualquer. Era sorriso vivo, como Javier nunca tinha visto nela. ¿Tu padre?, murmuró con respeto, sin poder evitar mirar la imagen con cierta ternura. Escuchó un ruido seco detrás. Giró con rapidez, y allí estaba ella, parada na entrada da garajem. O olar não era frío, era beicio. Silencio tenso se estendeu entre os dois. ¿Quién te dio permiso para tocar ese auto?, preguntó con voz baja, pero filosa como una navaja. Javier bajó los ojos, avergonzado. Lo siento, señora. No quise faltar el respeto. Vi que estaba cubierto, olvidado, solo quise limpiarlo un poco. Ella se acercó despacio, como si cada paso la obligara a atravesar un campo de recuerdos que prefería mantener enterrado. Tomó la fotografía de sus manos, la miró apenas un instante, y la rompió en dos. No es asunto tuyo. Nunca más vuelvas a tocar ese auto. ¿Entendido? Javier tragó en seco. Sus labios se abrieron, pero las palabras se atoraron en su garganta. No era miedo, era dolor. Algo en esa reacción le dolía más de lo que debería. ¿Era él?, se atrevió a preguntar, en voz apenas audible. ¿Su padre? Isabella se detuvo. Sus ojos lo perforaron. Había una furia contenida en ellos, pero también algo más, algo frágil. Te contraté para trabajar, no para hurgar en mi pasado. No necesito tu compasión, ni tus preguntas, escupió cada palabra con esfuerzo. Como quien quiere odiar, pero no logra encontrar el odio. Javier asintió, herido. Tiene razón. Lo siento. Se giró para marcharse, pero antes de salir, se detuvo un instante, con el corazón latiendo con fuerza. Solo quiero decirle que ese coche todavía puede funcionar. Está herido, sí. Pero no muerto. Como muchas cosas en la vida. Isabella no respondió. Apenas se quedó allí, inmóvil, con la fotografía rasgada entre os dedos e os solos distantes. Esa tarde, el aire dentro de la mansión se volvió más denso. Los empleados cuchicheaban al ver a Isabella caminar por los pasillos con el ceño fruncido y el paso errático.
Algo la había sacudido. Y no sabían qué era. En su oficina, sentada frente a un vaso de whisky que no había tocado, miró una carpeta de papeles sin leer. En su interior, estaba o contrato de Javier, suas referencias, sua foto 3x4. Más o que Maíz chamaba a Tencao era a carta de recomendacao do orfanato. Javier Mendoza es un joven noble, trabajador, con un sentido del deber que rara vez hemos visto. Perdió mucho, pero no su esperanza. Isabella cerró los ojos por un momento. Su padre también había sido descrito así una vez. Noble. Trabajador. Esperancoso. E depois, virou o estrano. O homem ausente, engolido por sua própria oficina, por dívidas, por fracasos. O homem que escolheu o motor en vez da fila. Pero Javier, había algo en el que no encajaba con ese patrón. Tenía esa mirada, limpia. Como si aún creyera en la humanidad. Al caer la noche, cuando el silencio se instaló de nuevo en la casa, Isabella se acercó sola al Mustang. Tocó la puerta con la palma de la mano, y luego apoyó la frente contra el capó. ¿Por qué tenía que parecerse tanto a ti?, susurró. No sabía si hablaba del coche, o de Javier. Y en algún rincón del garaje, entre la sombra y la luz, Javier observaba a distancia. No por curiosidad. Por preocupación. Porque sentía que, de algún modo, Isabella llevaba más peso del que podía cargar. Y aunque él mismo estaba lleno de grietas, había algo dentro de él que le gritaba que, si se quedaba, si aguantaba un poco más, podría ayudarla a respirar otra vez. Sin saberlo, los dos estaban empezando a conectar por la herida. Por la ausencia. Por ese dolor invisible que solo entienden los que han sido dejados atrás. Y el coche rojo sería el testigo silencioso de una historia que apenas comenzaba a andar. Él les ayudó cuarto de vagar, cruzando o pateó pelos fundos. Sabía que Nao debía andar por ali a noite, mas algo o empurraba, uma inquieta cao no peito. Parou perto da garajem, encostouse na parede fría e ficou ali, ouvindo. Nao había sam algum. No día seguinte, antes mesmo do primeiro rayo de sol surgir no seu, Javier já estaba pronto. Ajeitou o macacao, respirou fundo e foi até a garajem como de costume. Mas algo estaba diferente. Había uma chave sobre o banco do Mustang. E bilhete. Haz que funcione. Si puedes. A caligrafía era firme, elegante. Sem assinatura. Mas ele sabia de que era. Javier segurou a chave com cuidado, como quem segura algo sagrado. Ficou alguns segundos olhando para o bilhete, como coracao apertado e as mãos tremendo levemente. Aquilo era mais do que uma ordem. Era o voto de confiança silencioso. O desafio. E, de certo modo, uma ferida aberta estendida em suas mãos. Trabalhou o dia inteiro naquele carro, como uma dedicacao quase religiosa. Cada peca, cada fio, cada parafuso era tratado como se estivesse tocando algo vivo. Limpou o motor, trocou mangueiras, substituiu velas e, com muito esforço, fez o sistema elétrico responder. O carro tossiu ao girar a chave pela primeira vez. Depois de mais uma hora, o sam engasgou, e finalmente roncou. Javier se afastou lentamente, suando, como peito arfando como se tivesse acabado de vencer uma corrida. Volviste a respirar, viejo, disse, quase emocionado. Mas a emocao não durou muito. Quando saiu da garajem, sujo de graxa, deu de cara com dois empregados rindo dele do outro lado do jardim. E agora que? ¿El pobre se cree restaurador de coches clásicos? Seguro cree que con eso la señora se va a enamorar de él. Riram alto, zombando. Javier não disse nada. Apenas apertou o pano que tinha na mão até sentir os dedos doerem. Não porque as palavras oíam, ele já estava acostumado. Mas porque, no fundo, mesmo sem querer admitir, aquilo lhe causava medo. Medo do que estaba comecando a sentir.
Medo do que podía nacer, mesmo sabendo que tal vez nunca pudesse existir. No fim da tarde, Isabella apareceu discretamente na garajem. Olou o carro, depois olou para Javier. Funciona? Ele assentiu com pequeno sorriso. Sí. Como si nunca hubiera muerto. Ela se aproximou do carro e passou a mão no capo, sentindo a vibração suave do motor ligado. ¿Cuánto costó repararlo? Nada. Reutilicé piezas que estaban guardadas. Lo hice por respeto. ¿Respeto? Javier de paso mais perto, mas sem invadir seu espaco. A veces las cosas no necesitan ser nuevas. Solo necesitan que alguien crea que aún valen la pena. Isabella não respondeu. Mas seu olhar ficou mais suave por segundo. Só por segundo. Então se virou para ele. Estás sucio. Cámbiate. Esta noche vienes conmigo a una cena. ¿Yo? ¿A una cena? Eres mi chofer. ¿No era ese el trato? Claro, señora. Sí. Solo, no tengo ropa apropiada para algo así. Ela suspirou, impaciente. Pegou o celular, fez uma ligação rápida e disse apenas, talla mediana. Rápido. E saiu da garajem sem olhar para trás. À noite, Javier se olhou no espelho do pequeno baneiro ao lado de seu quarto. O terno cinza escuro LHE caía quase perfeitamente. Seus cabelos, antes rebeldes, estavam penteados como toque de gel. Mas seus olhos, ainda eram os mesmos. Inseguros. Alertas. O carro deslizou suavemente pelas ruas do centro até chegar a restaurante elegante no topo de edifício. Isabella não disse uma palavra durante todo o trajeto. Apenas observava a cidade pela janela. No salão, todos os solares se voltaram para ela. Era impossível ignorá-la. Beleza, poder, misterio. E atrás dela, Javier, tentando passar despercebido, mesmo vestindo o traje que jamais imaginou usar. Quiero que esperes aqui, disse, deixando-o numa área discreta do salão. Javier ficou perto de uma parede, observando Isabella conversar com empresários, rir com diplomatas, brindar com políticos. E mesmo assim, havia algo solitário em sua presença. Como uma muralha alta demais ao redor de uma fortaleza beicia. De repente, un homem de 50 anos se aproximou dela. Alto, elegante, mas com molos arrogantes. Javier notou o desconforto imediato no rosto dela. No pensé que tendrías el descaro de aparecer aquí, dijo Isabella en voz baja, pero firme. Sigo siendo inversionista de tu empresa. Tengo derecho. Tienes el derecho legal. No moral. Javier não conseguia ouvir tudo, mas via as expressões. A raiva. A tensão. E então, viu quando o homem agarrou pelo braço. Não com forca, mas com autoridade. Com uma ousadia que fez o sangue de Javier ferver. Sem pensar, cruzou o salão. Tocou o ombro do homem, tentando manter a calma. Disculpe, señor. La señora no desea hablar con usted. O homem olhou para ele, surpreso. ¿Y tú quién eres? ¿El mesero? Javier sustentou o olhar. Soy su chofer. Y estoy aquí para asegurarme de que esté bien. Por un instante, o salão congelou. Todos olavam. Isabella também. Mas não havia reprobacao em seu rosto. Havia algo mais próximo de gratidão. O homem soltou o braço dela e riu com desdém. Bonito perro guardianas conseguido. Se foi. E o ar pareceu voltar ao ambiente. Isabella olhou para Javier. Seus olhos estavam marejados, mas sua voz permaneceu firme. Gracias. Javier quis dizer algo. Quis perguntar se estava bem.
mas ela se virou e caminhou para a saída. Vamos. Já tuve suficiente por esta noche. No carro, o silêncio foi pesado. Mas havia algo diferente. Algo que não precisava ser dito. Isabella se permitió encostar a cabeza no vidro, o solos perdidos. Ese hombre fue socio de mi padre. Lo traicionó. Lo arruinó. Y yo lo dejé entrar de nuevo en mi empresa. Por necesidad. Por debilidad. Javier não respondeu. Apenas dirigiu. E, com gesto silencioso, estendeu a ela elenco de papel. Ela o pegou sem dizer nada. En aquele gesto pequeno, naquele silêncio compartilhado, algo comecou a se curar. Quando finalmente surgiu, Isabella vestia sobretudo escuro e óculos de sol, mesmo sem sol. Sua expressão estava rígida, distante. Não disse bom dia. Apenas entrou no carro, fechando a porta com estalo seco. Javier a seguiu como olhar pelo espelho retrovisor. Percebeu que ela não olhava para fora como de costume. Olhava para as próprias mãos, entrelacadas sobre o colo, tensas. Ele não perguntou nada. Sabia que perguntas demais fechavam portas. Mas o silêncio, às vezes, o silêncio fazia milagres. Vamos al centro. Oficina de arquitectura, disse, Sememocao. Durante o trajeto, o barulho da chuva batendo no vidro era tudo o que se ouvia. Até que, num cruzamento, uma caminhonete freou bruscamente à frente deles. Javier pisou no freio com agilidade. O carro deslizou, mas parou a tempo. Nada grave. Mas Isabella perdeu o equilíbrio e, instintivamente, colocou a mão no painel. Javier virou-se, preocupado. Está bem? Ela hesitou. Depois, respirou fundo. Sí, solo foi susto. Houve algo diferente naquele, sí. Não era automático. Tinha sinceridade. No fim do dia, quando Javier já havia estacionado o carro e limpado os bancos, foi chamado à sala de Isabella. Era raro. Ele apenas entrava ali quando ela pedia relatórios técnicos sobre os carros ou quando queria as chaves. Aquela convocação fora do protocolo o deixou tenso. Ao entrar, viu-a sentada diante de uma pequena mesa, segurando uma taca de vinho. Mas ela não bebia. Apenas girava o líquido em círculos, distraída. Cierra la puerta, disse, sem levantar o olhar. Javier obedeceu. ¿Sabe conducir coches antiguos? Ele ficou segundo en silencio. Sí, señora. Mañana iremos a la finca. Quiero que conduzca el Mustang. Quiero probarlo. Después de tanto tiempo, necesito saber si aún responde. Ele não soube o que responder. A finca. O Mustang. Aquilo era muito mais que uma viagem. Era retorno. Confronto com algo que ela vinha evitando. Como usted diga. Ela assentiu lentamente. Mas antes que ele saísse, sua voz o deteve. ¿Por que me ajudas tanto? Javier se virou devagar. Aquela pergunta soava, desarmada. Sem a armadura habitual. Porque sé lo que es cargar con cosas solo. Y sé lo que es no tener a nadie que te pregunte si estás bien. Ela o fitou por alguns segundos. Depois, sorriu. Sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que, para Javier, iluminou a sala. Tal vez seas demasiado bueno para este mundo, Javier. Ele se aproximou, cauteloso. O tal vez usted solo ha estado demasiado tiempo rodeada de personas equivocadas. Ela abaixou o olhar. E, por instante, seus olhos brillaram com uma umidade contida. No dia seguinte, o Mustang estava brilhando. Javier había pasado horas ajustando os últimos detalles. Pneus calibrados, óleo trocado, espelos limpos.
Quando Isabella apareceu, usaba o elenco no pescoco, como nos tempos antigos. Como nas fotos. Lista? Perguntou ele, abrindo a porta do carro como o cavaleiro. Ela assentiu e entrou. O motor rugiu como se nunca tivesse parado. E os dois partiram. A estrada até a finca era longa. Árvores altas ladeavam o caminho, como sentinelas do tempo. Isabella permaneceu em silêncio por quase todo o trajeto, até que disse: mi padre me llevaba en este coche cuando era niña. Siempre decía que, cuando el mundo se volvía demasiado pesado, bastaba con conducir. Sentir el viento. Escuchar el motor. Era su forma de huir. Javier manteve os solos na estrada, mas escutaba cada palabra como se fosse uma confissão sagrada. ¿Y usted? ¿Huía con él? Al principio, sí. Luego, me quedé sola en la orilla. Ela respirou fundo, como quem tira algo preso no peito há muito tempo. El día que se fue, dejó una nota en la guantera. Decía que volvería. Que solo necesitaba tiempo. Pero nunca volvió. Ni siquiera para el funeral de mamá. O silencio dentro do carro era denso. Javier podía ouvir o som do motor, o vento, e o coracao de Isabella, mesmo que ela não dissesse mais nada. Chegaram a finca ao entardecer. Era uma casa antiga, de pedra, rodeada por vinedos secos e portões enferrujados. Tudo ali respirava abandono, saudade e o passado que não soube seguir em frente. Hace años que no venía, susurró Isabella, volando para o campo. Descerán do carro. Javiera seguiu en silencio até o pequeno galpao. Lá dentro, ainda había caixas, ferramentas velas e banco de madeira. Isabella se sentou ali e, como solos fixos en ponto do nada, murmurou: yo no odio a mi padre. Lo extraño. Incluso después de todo, lo extraño. Javier se agachou diante dela. Lentamente, sem dizer uma palavra, pegou sua mão. Não como patrão e empregado. Como dois sobreviventes da mesma guerra invisível. Ela não pulsou. Nem disse nada. Mas seus dedos se fecharam levemente sobre os dele. En aquele instante, sob o teto de zinco enferrujado, como cheiro de madeira úmida e lembranças antigas, algo entre eles mudou. Algo silencioso, delicado, mas real. Como uma rachadura na murala. Como a primeira luz depois de uma longa escuridão. Pero el mundo real no espera, y al regresar a la mansión, el ambiente fue como una bofetada. Las miradas, los susurros, los gestos sutiles, todo había cambiado. El personal ya no los observaba con simple desdén. Ahora había algo más: inquietud, curiosidad y envidia. Parece que ahora el mecánico tiene asiento en la sala principal, dijo en voz baja uno de los jardineros al pasar por Javier. Javier no respondió. Pero lo sintió. Lo sabía. Algo había cruzado una línea. Algo que no se podía esconder. Esa misma tarde, mientras limpiaba el Bentley negro junto a la fuente del jardín, uno de los empleados de mayor antigüedad, Alonso, el mayordomo, se le acercó con un café en la mano. Para ti, dijo, estirando la taza. Con leche, ¿cómo te gusta, no? Javier frunció el ceño. Esa cortesía no era habitual. Gracias, pero no tenía idea de que supieras cómo me gustaba el café. Alonso soltó una risa corta. Uno aprende a observar, Javier. Especialmente cuando algo se mueve en la casa. Las rutinas cambian. Las miradas también. Y tú, ya no eres solo un mecánico aquí, ¿cierto? Javier lo miró, serio. No estoy buscando nada. Solo hago mi trabajo. ¿Seguro? Preguntó Alonso, inclinándose un poco más. Porque los que suben sin pedir permiso, a veces caen más fuerte. Javier sostuvo la mirada. No dijo nada. Pero en su interior, algo se revolvió. No por miedo.
por impotencia. Ele sabia que as pessoas fariam suas próprias histórias. E nenhuma delas se importava com a verdade. Esa noche, Isabella no cenó en el comedor principal. Pidió que le llevaran la cena al estudio. Y eso también fue notado. Javier, ao terminar suas tarefas, passou discretamente pela sala onde os demais empregados conversavam. Ouviu seu nome. E parou. Ella lo protege. No es normal. Dicen que lo llevó a la finca. Sola. Él tiene algo. No sé qué es, pero está escalando rápido. Quizás solo sea otra distracción de la señora. Como tantas otras cosas que descarta después. Javier sentiu o estômago se fechar. Apertou os punhos. Pensou em entrar e encarar cada deles, mas, para quê? Não havia nada que pudesse dizer que mudaria aquelas mentes. Subiu para seu quarto, tomou banho, trocou de roupa. Mas não conseguia dormir. Estava prestes a deitar quando alguém bateu na porta. Abriu. Era Isabella. Com uma blusa simples, os cabelos soltos e o rosto tenso. ¿Puedo passar? Claro. Ela entrou devagar, como se não soubesse exatamente o que estava fazendo ali. Javier fechou a porta atrás dela. ¿Todo bien? Perguntou ele, tentando entender seu silêncio. No. No del todo. Sentou-se na borda da cama, as mãos entrelacadas no colo. Javier ficou de pé, a sua frente. Hoy escuché lo que dicen de ti. Lo que dicen de nosotros. Yo también los escuché, dijo él, suavemente. Isabella levantou os olhos, e había neles uma tristeza que Javier nunca tinha visto tão clara. Siempre ha sido así. Todo lo que toco, lo ensucio. Lo vuelvo complicado. Lo lleno de juicios. Eso no es cierto. ¿No? ¿Y tú? ¿Por cuánto tiempo más vas a aguantar esto, Javier? ¿Crees que puedes vivir aquí, en este mundo, entre gente que solo te tolera porque yo te sostengo? Javier se acercó. Se agachó frente a ella, exactamente como había feito no Galpao. Yo no vine aquí a encajar, Isabella. Vine a trabajar. Pero me quedé, porque vi en ti algo que nadie más ve. Y si tengo que soportar miradas, burlas, humillaciones, lo haré. Pero no porque me sostengas. Lo haré porque quiero estar donde tú estés. As lágrimas subirán a os olhos dela, mas não cairán. Lutaban para não ceder. No me digas esas cosas si no son verdad. No juegues conmigo, Javier. Nunca jugaría contigo, respondió él, con a voz firme. Pero si necesitas que me vaya, lo haré. Si eso te hace sentir en paz. Isabella ficou en silencio. Seu queixo tremia. As mãos também. Ela se levantou. Caminou até a janela e ficou olhando para o jardim iluminado pela luz suave dos postes. Tú no sabes lo que soy cuando tengo miedo. Cuando me siento débil. Todos tenemos miedo, Isabella. Yo no puedo tenerlo. En este mundo, mostrar miedo es mostrar debilidad. Y la debilidad se paga caro. Javier caminó até ela. Ficarán lado a lado, olhando a noite. Ele não tentou tocá-la. Apenas ficou ali. Entonces quédate aquí esta noche. No digo en la cama. Solo, quédate. No quiero estar sola. No hoy. Javier asentiu. Me quedo. Ela se deitou do lado direito da cama. Ele no chao, sobre uma manta. O silencio se fez presente de novo, mas agora era o silencio de abrigo, de compreensão. Como se aquela noite fosse o pequeno esconderijo onde o mundo não pudesse tocá-los. Antes de apagar a luz, Isabella dice, ¿sabes qué es lo que más me da miedo? ¿Qué? Que cuando esto acabe, me duela más perderte a ti que todo lo que he perdido en mi vida.
Javier ficou ali, como solos abertos no escuro, sentindo o peso daquelas palavras atravessar sua alma. Porque ele sabia, bem lá no fundo, que já estava perdido nela também. Se incorporó lentamente, sin hacer ruido. A unos pasos, Isabella dormía aún, de lado, o fingía dormir. Su rostro, por fin en paz, sin la máscara de control, lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se levantó con cuidado, acomodó a manta e deixou pequeno bilhete sobre a escribanina, estoy abajo si me necesitas. E saiu. Aquela mana era diferente. O ar parecía maíz leve, e mesmo o peso da tensão constante que reinaba na casa parecía terse dissipado pouco. Javier foi direto ao jardim, onde o jardineiro mais novo, Marcos, tentaba mover uma fonte quebrada. Estaba sozinho, suando, como rosto avermelhado. ¿Quieres una mano? Ofereceu Javier, já pegando o lado mais pesado da estrutura. Marcos o olhou, surpreso. ¿Tú? ¿El favorito de la señora ayudando en el jardín? Javier não riu. Apenas sustentou o olhar con firmeza e honestidade. No soy favorito de nadie. Solo alguien que sabe lo que es cargar cosas solo. Trabajaron en silencio durante algunos minutos. Hasta que, sin mirar, Marcos murmuró, vi lo que hiciste anoche. Vi cómo ella te miraba. Nunca la había visto así. Javier não respondeu de inmediato. Não había o que dizer que pudiese ser entendido. A veces, dijo por fin, una mirada no lo dice todo. Pero sí revela lo que uno intenta esconder. Marcos baixou a cabeça e voltou a otravalo, tal vez envergonado por ter ido longe demais. Mas Javier não se ofendeu. Ele sabia o que estavam todos tentando entender, o que ele mesmo ainda não entendia completamente. Mais tarde, enquanto organizava as ferramentas na garagem, ouviu uma discussa ao perto da entrada. Voix elevadas, tensão no ar deixou tudo e correu até lá. Te dije que no necesitaba tu ayuda. No tienes por qué meterte. A voz de Isabella cortaba o ar como faca. Frente a ela, estaba Lucía, uma das asesoras da empresa. Elegante, arrogante, do tipo que fala olando de cima. Y yo te dije que esta gente, Isabella, esta gente no pertenece a nuestro círculo. Vas a manchar tu nombre por un capricho. Por una distracción pasajera. Isabella de paso a frente. ¿A qué llamas distracción? ¿A qué crees? Lucía riu con desprecio. ¿Ese mecánico? ¿Ese huérfano sin educación? Te está envolviendo. Todos lo ven. Tú también lo sabes. Javier ouviu tudo do lado de fora, escondido pela porta entreaberta. Oh sangue hello. Te estás olvidando de quién soy, Lucía, dijo Isabella, su voz agora basa, controlada, peligrosa. ¿Y de quién manda aquí? No estoy dispuesta a ver cómo destruyes todo lo que construiste por culpa de una historia mal resuelta con tu padre, disparó Lucía. No soy tu enemiga. Pero si sigues así, no me quedará otra opción. Entonces márchate. Antes de que yo lo decida por ti. Lucía ficou imóvel por instante. Depois, pegou sua bolsa e saiu, batendo os saltos contra o mármore. Isabella respirou fundo e apoiou as mãos na mesa. Sua expressão, antes de aco, agora parecia vacilar. Javier entrou devagar, sem fazer barulho, mas ela ouviu. ¿Cuánto escuchaste? Lo suficiente. Ela asentiu, como quem já esperaba. Mas não dice nada. No tiene que echar a nadie por mí. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque me cansé de vivir rodeada de gente que me dice lo que debo sentir. Javier observó por momento. Depois se aproximó. ¿Y qué sientes? Ela levantou os olhos. Por fin, encaró, siento miedo. Pero también siento algo más. Algo que no sentía desde que era una niña.
Siento que, si me caigo, esta vez, tal vez alguien me sostenga. Estoy aquí. ¿Por cuánto tiempo? Por el que necesites. Él aseguró o rostro dele entre as maos, devagar, como se ainda estivese decidindo se podía se permitir aquilo. E então encostou a testa na dele. Me hace sentir como si pudiera empezar de nuevo, Javier. Tal vez, no se trata de empezar, sino de permitirnos continuar. Foram interrompidos por toque na porta. Era Alonso, o mordomo. Señora, disculpe, hay algo que debería ver. Isabella se recompôs de inmediato. O olhar voltou a endurecer. Mas agora Javier sabía que por trás daquele escudo, había alguien real. Vamos, dice él a Javier. Quiero que estés conmigo. Sairán juntos. Pela primeira vez, juntos, aos solos da casa inteira. No corredor, os solares já não disfarcavam. Mas Isabella não baixou os solos. Nem Javier. A aliança entre eles estava clara. E a guerra que se aproximava, também. Porque amar a alguém em silêncio era uma coisa. Mas amar em voz alta, diante do mundo, era outra. Uma batalha. Risco. Salto sem rede. E ambos sabían, estaban a punto de saltar. ¿Qué es esto? Preguntó Isabella al mayordomo. Informes financieros, señora, respondió él, con una cortesía que ocultaba veneno. Pero mire la firma, la fecha y los movimientos. Isabella hojeó os papéis. Sus cejas se fruncieron. Javier se acercó un poco más, cauteloso. Desde donde estaba, pude ver gráficos, estratos bancarios, nome. Lucía, murmuró Isabella, entre os dentes. Ha desviado fondos. Desde hace meses. Pequeñas cantidades, ocultas entre consultorías falsas y contratos inflados. Cuando amenazó con dejarla, no era una advertencia, era pánico. Sabía que usted podía descubrirla. Isabella fechou os olhos por momento. Sentou-se lentamente na poltrona de couro e ficou em silêncio. Silêncio que falava de decepção, de raiva, de cansaco. Javier se aproximou ainda mais, sem pedir permissão. ¿Está segura de que quiere ver esto ahora? Preguntou ele, com suavidade. Ela ergueu o olhar. E había ali nao sodor, había traicao. Lucía trabajó conmigo desde que tenía 23 años. Me acompañó en mis primeros proyectos. Me sostuvo cuando perdí la primera licitación. Cuando me traicionaron otros, ella se quedó. O eso creí. Javier se ajoelhou frente a ela, como en tantas outras veces, e falou baixo, olhando en seus olhos. A veces, quien más se queda es quien más aprende dónde clavar el puñal. Isabella engolió en seco. Mi padre también confió. También se dejó cegar por la cercanía, por la historia compartida. Y terminó solo. Arruinado. Pero usted no es su padre. No, susurró ella, desviando o olar. Pero me parezco demasiado. Más de lo que quisiera admitir. Houve uma pausa. Ela parecía afundar nos propios pensamientos. Javier tocó levemente su mão. Isabella. No repita el mismo error. Usted no está sola. No ahora. Os solos dela se encontraran de novo como os dele. Había pedido mudo ali. Grito contido. Tengo miedo de confiar en ti también. Entonces confía en ti, respondió él, con firmeza. Porque tuviste algo en mí cuando nadie más lo hizo. No fue debilidad. Fue coraje. Fue compasión. Eso no te hace igual a tu padre. Te hace mejor. Ela soltó lentamente o ar dos pulmões. Olhou para os documentos e, como se tomase uma decisão invisível, colocou-os de lado. Necesito un abogado.
Y una auditoría interna. Esta vez, no voy a cerrar los ojos. Javier sorriu. Nao sorriso leve. Mas daqueles que nacem da admiracao silenciosa. Estoy contigo en esto. Hasta donde tú me permitas. Mais tarde, naquele mesmo dia, Isabella decidiu não ir à empresa. Mandou todos os comunicados por e-mail, programou as reuniões por videoconferência e ficou na mansão. Javier passou a tarde ao seu lado, revisando papéis, organizando pastas, ajudando no que podia, mesmo que não fosse seu papel. E ela deixou. Ao entardecer, os dois foram até a varanda da ala oeste. A vista dali mostrava toda a cidade, distante, como mundo que Hanao parecía tan importante. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si hubieras nacido en otra familia? Preguntó Isabella, apoyando os bracos no corrimao. Sí. Muchas veces. ¿Y qué pensabas? Que habría tenido más oportunidades. Pero también pienso, que tal vez no sería el hombre que soy. Y no te habría conocido a ti. Él riu baixino, con melancolía. Tú siempre encuentras la manera de ver luz en todo. Y tú de ver sombra donde ya salió el sol. Ela olou. Por muito tempo. Como se quisese guardar cada traco do rosto dele. ¿Sabes qué pensé cuando te vi aquella noche en la subasta? Preguntó ella de repente. Javier sacudió a cabeza. Pensé que eras el reflejo de lo que mi padre fue antes de romperse. Un hombre simple, sin coraza, sin ambición venenosa. Solo, noble. Y pensé que tal vez, si te tenía cerca, podría entender por qué él se fue. ¿Y entendiste? Isabella respiró fundo. No del todo. Pero contigo cerca, me duele menos. Javier sintió algo dentro do peito se romper en silencio. Uma barreira, tal vez. Uma certeza que até então ele evitaba nomear. Ele se aproximou dela. Não disse nada. Apenas estendeu a mão. Ela assegurou, e ficará ali. Unidos por tudo o que habían perdido, e por tudo o que ainda podiam construir. Mas nenhum dos dois viu, ao longe, na outra ala da casa, uma figura observando pela janela. Alonso. Como celular na mão. Semblante tenso. Ea tela mostrando uma chamada perdida de Lucía. A guerra ainda não tinha acabado. Apenas había mudado de forma. Tomó la linterna pequeña que guardaba bajo su cama y se dirigió a la cochera. Necesitaba hacer algo con las manos, liberar la mente. Quizá revisar por enésima vez el sistema de frenos del Mustang. O simplemente estar solo. Pero al llegar, lo encontró. El auto estaba abierto. Las puertas traseras mal cerradas. El capó apenas levantado. Y sobre el asiento del conductor, una carpeta de cuero negro con el sello de la empresa de La Vega impreso en dorado. Frunció el ceño. Esa carpeta no debería estar allí. Javier la abrió con cuidado, e o que viu o fez gelar. Relatorios financieros manipulados. Asinaturas falsas. Planilas adulteradas como nome de Isabella. No canto inferior, rabiscado a mão, bilhete, ou você saí dessa casa por conta própria, ou tudo isso vai parar na imprensa. Não havia nome. Mas ele sabia. Lucía. ¿Qué estás haciendo aquí? A voz o fez virarse como sobresalto. Era Isabella, vestida con una camisola de seda e casaco por cima. Estaba pálida, como se tivesse sido despertada pelo mesmo peso que o mantina acordado. Encontré esto en tu coche, dice Javier, estendendo a pasta. Ela a pegou com mãos trémulas. Ao ver o conteúdo, seus labios se apertaram. ¿Cómo llegó esto aquí? Yo no, su voz falou. Esto es falso. Es manipulado. Lo sé, dijo Javier, calmo, más firme. Pero eso no va a importar si alguien lo lanza al mundo.
¿Quién va a escuchar tu versión cuando lo que todos quieren es ver a una mujer poderosa caer? Isabella se dejó caer sobre el asiento del copiloto. El silencio volvió, pero esta vez era un abismo entre los dos. Esto va más allá de una traición empresarial, Javier. Quieren destruirme. No solo profesionalmente, sino personalmente. Quieren que me quebré por dentro. ¿Y lo vas a permitir? ¿Y qué quieres que haga? ¿Negarlo todo y fingir que no me duele? Esto es demasiado. Javier se agachó frente a ella. Mira lo que has construido. Mira lo fuerte que fuiste, incluso cuando el mundo te dio la espalda. Esto no es el final. Es otra prueba. No sé si tengo fuerzas, susurró ella, con lágrimas represadas no solos. ¿Y si esta vez, no puedo más? Entonces te presto las mías, respondió Javier, con la voz embargada pela emocao. Hasta que puedas con las tuyas otra vez. Isabella baixou o rosto. Una lágrima solitaria cayó, manchando o couro do banco. No quiero perderlo todo, Javier. Pero más que nada, no quiero perderte a ti. No me vas a perder. ¿Lo prometes? Él hesitou. Porque prometer aquilo era prometer mais do que podía controlar. Mas mesmo assim, mesmo com medo, ele respondeu, sí. Lo prometo. Houve um súbito, metálico, vindo do fundo da garagem. Javier se levantou de salto. Isabella também. Caminaram juntos até o final do corredor e encontraram uma das câmeras de segurança quebrada no chão. Alguien entró, dijo Isabella, con el corazón acelerado. Javier puxo o celular e verificó os alertas. Nada. Alguien había desativado os sensores. Era claro, eles estaban siendo vigiados desde dentro. Esto no es solo sobre dinero, susurró Javier. Esto es personal. Y alguien muy cerca tuyo quiere verte caer. Isabella apertó os olhos, pensando. Alonso. ¿Crees que él está detrás? No lo sé. Pero siempre fue leal a Lucía. Y desde que ella se fue, algo cambió en su forma de mirarme. Javier pegó a pasta nuevamente. Tenemos que adelantarnos. Preparar la defensa. Mostrar a los inversionistas que esta información fue plantada. Y si ya es tarde, si ya lo filtraron, entonces lo enfrentamos. Juntos. Ela olhou para ele com gratidão, e também com medo. Não medo de cair. Mas medo de acreditar que podía confiar, e depois ser traída de novo. Mais tarde naquela mana, Isabella reuniu os advogados de confiança. Javier ficou ao lado dela durante toda a reunião, mesmo que os outros o encarassem com desconfiança. Ele não se importava. No fim do encontró, cuando todos sairán, Isabella dice, si esto se desmorona, quiero que sepas que lo único verdadero que me llevo de todo esto, eres tú. Javier pegó su mão e a apertou. No vamos a caer. Pero si pasa, caeré contigo. Y te juro que volveremos a levantarnos. Do lado de fora da mansão, o carro preto estacionaba enfrente ao portao. E de dentro dele, Lucía descia como óculos escuros e o envelope pardo debaixo do braco. O primeiro ataque já tinha sido feito. E a guerra acababa de começar. Desde el ventanal del estudio, Isabella la vio llegar. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, inmóvil, apretando el borde de la mesa con los dedos blancos de tanta tensión. Javier, detrás de ella, cruzó los brazos, en silencio, esperando su decisión. ¿Quieres que la haga sacar? Preguntó él, sin rodeos. Isabella tardó un instante en responder. No. Deja que entre. Javier entrecerró los ojos. Sentía que aquello no era solo una visita. Era un desenlace. Algo estaba a punto de romperse. Minutos después, Lucía fue escoltada hasta la biblioteca. Retiró los lentes lentamente,
como si se despojara de una máscara, y sonrió. «Qué gusto verte, Isabella. Te ves más cansada de lo habitual». Isabella ni se movió. Ni un pestañeo. «Ve al grano». Lucía soltó un suspiro fingido, como si de verdad lamentara lo que iba a decir. «Siempre fuiste tan directa». «Está bien. Tengo pruebas suficientes para arrastrar tu nombre al lodo. He hecho contactos. He hablado con los medios. Y si firmo este papel», levantó el sobrepardo, «en 48 horas se publicará un informe completo sobre tus irregularidades». Javier dio un paso adelante, pero Isabella alzó la mano para que se detuviera. «¿Qué quieres?». Lucía se acercó al escritorio. Sacó del sobre un único documento. Lo extendió. «Tu renuncia. Formal, irrevocable. Me cedes el control ejecutivo de la empresa, y tú desapareces del mapa. Sin escándalos, sin portadas. Solo, silencio. Una mujer cansada que decide retirarse por voluntad propia». Isabella tomó el documento. Lo leyó. Luego lo dejó sobre el escritorio con suavidad. «Durante años trabajaste a mi lado, Lucía. Confié en ti más que en nadie». Lucía bajó la mirada por un momento. Luego la levantó con frialdad. «Y yo en ti. Pero tú cambiaste. Dejaste que un desconocido entrara en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Y mientras tú te perdías, yo me mantuve cuerda, protegiendo lo que tú no supiste cuidar. ¿Esto es por Javier? Esto es por lo que eras antes de él. Por la mujer que no temblaba. La que no lloraba. La que no se enamoraba de alguien tan por debajo de ella». Javier respiró hondo. Tragó orgullo, arraiva, paso firme. «No soy lo que tú crees, Lucía. Ni lo que tú temes. Tú eres el virus que la volvió débil», disparó ella, virándose para él. «Eres la grieta por donde se filtró todo». Isabella se levantó. Caminó hasta quedar entre los dos. «No. Él es la única razón por la que no me quebré del todo». Lucía la miró con incredulidad. Como si no reconociera a la mujer frente a ella. «Entonces ya lo perdiste todo», murmuró. «Tal vez», respondió Isabella. «Pero al menos me recuperé a mí». Lucía tomó el sobre, lo guardó y comenzó a marcharse. «Tienes hasta esta noche para decidir. Si no firmas, mañana a primera hora todo se hará público. Y no habrá vuelta atrás». Javier la siguió con la mirada hasta que desapareció tras la puerta. Luego se volvió hacia Isabella, que seguía de pie, con los hombros tensos. «No voy a dejar que te hagan esto. No puedes detener lo que viene, Javier». «Entonces enfrenta», dijo él, con fuerza. «Mira a los ojos de esos tiburones y muestrales que no te hundirás tan fácil». Isabella giró lentamente para mirarlo. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz firme. «No tengo miedo del escándalo. Tengo miedo de perderme en el camino. Entonces agárrate a mí. Como yo lo hago contigo». Ella se dejó abrazar por él. Por primera vez, sem resistencia, sem presa. Apenas se permitió ficar allí, en silencio, no abrigo que LLH ofrecía. Horas después, Isabella convocó una reunión emergencial con los accionistas. Una mesa longa, das cadeiras ocupadas por homens e mulheres poderosos, cada uno como los calculistas e dedos prontos para julgar. Javier entró ao lado dela. Não como funcionario, mas como apoyo. Como testemunha de algo maior. Isabella falou com firmeza, sem tremer. Explicou o que encontraram, apresentou provas de adulteracao. Revelou a chantajem. E por fim, apontou os envolvidos. Silencio. O presidente do Conselho cocou o queixo, desconfiado. ¿Y qué garantiza que esto no es solo un intento de salvar tu reputación? Nada, dijo Isabella.
solo mi palabra. Y mi historia. Pero si creen que pueden derribarme, tendrán que ver cuánto puedo resistir antes de caer. Javier aolaba con orgullo. Ali estaba a ela. Nao a empresaria fría, nema mulher ferida. Mas a verdadeira Isabella. E por um instante, até os conselheiros hesitaram. No final da reunião, dois membros do conselho pediram a destituição temporária de Isabella até que a investigação fosse concluída. Ela aceitou com dignidade. Mas antes de sair, olhou todos nos solos. Podrán quitarme el cargo, pero no la verdad. Y ella, siempre sale a la luz. No elevador, socina con Javier, ella soltó un suspiro profundo. Me quitaron el título, pero no lo que soy. Hoy vi a la mujer más valiente que he conocido, dice él, segurando a Mao Dela. Y aún tengo miedo. Yo también, confesó Javier. Pero si vamos a caer, que sea juntos. Ella sonrió, como solos marejados. No quiero caer. Quiero volar. Aunque sea por primera vez. Y aunque sabían que la tormenta no había terminado, en ese momento, bajo ese cielo cargado de nubes, ambos creyeron que era posible. La encontró sentada en la sala de música, un espacio que casi nunca usaba. Las luces estaban apagadas, salvo por una lámpara tenue junto al piano. Isabella pasaba los dedos lentamente por las teclas, sin presionarlas, como si buscara una melodía que había olvidado. No sabía que tocabas, dijo Javier desde la puerta, con voz suave. No toco, respondió ella, sin girarse. Solo lo intento cuando no puedo dormir. Javier se acercó despacio, como si temiera romper algo delicado. Se sentó en el sofá frente a ella, sin decir nada por unos segundos. ¿Cómo estás? Isabella soltó una risa apagada. Me han quitado el poder que construí durante más de una década, me acusan de crímenes que no cometí y tengo que observar cómo otros destruyen mi legado. Estoy magnífica. Javier inclinó la cabeza, sin apartar la mirada de ella. Sigues de pie. Eso ya es más de lo que muchos lograrían. Ella giró el rostro hacia él, y por fin, sus ojos se encontraron. Ya no había armadura, ni rabia. Solo agotamiento, e incredulidad. ¿Qué ves cuando me miras, Javier? Veo a una mujer que aprendió a ser fuerte sola, y ahora tiene miedo de apoyarse en alguien más. Isabella tragó saliva. Sus dedos dejaron de moverse sobre el piano. Hoy recibí una carta de mi madre. Está viva. En un hospital. No sabía nada de ella hace años. Me rehusaba a buscarla después de que se fue con otro hombre cuando mi padre colapsó. Pero ahora está muriendo. Y quiere verme. Javier se quedó en silencio. No por falta de palabras, sino por respeto. Por entender que aquello, en su simpleza, era una herida que sangraba desde hace décadas. ¿Vas a ir? Ella dudó. No lo sé. Parte de mí quiere verla, gritarle. Otra parte, quiere abrazarla. A veces necesitamos más el abrazo que la explicación. Isabella lo miró con una tristeza nueva. Una que no era rabia, nem frustracao. Era carencia. ¿Vendrías conmigo? Javier sonrió de leve. Donde tú vayas, yo voy. Horas más tarde, ya en el hospital, Isabella caminaba por el pasillo blanco con pasos hesitants. Javier iba a su lado, en silencio. Al llegar frente a la puerta de la habitación 312, se detuvo. No sé qué voy a decir. Dile lo que sientas. Aunque sea nada. Isabella respiró hondo, empujó la puerta, y allí, sobre una cama de sábanas finas, con oxígeno en la nariz y la piel delgada como papel, estaba su madre. Isabella, susurró la mujer, con voz apenas audible. Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. No por verla tan frágil, sino por verla, aún viva,
depois de todos aqueles anos em que acreditou que a había perdido para sempre. Has cambiado tanto, dijo la madre, intentando sonreír. Te pareces a él. Pero eres más fuerte. Isabella no respondió. Caminó hasta la cama e ficou de pé diante dela. Por longos segundos, não falou. Até que murmurou, ¿por qué me dejaste? La madre cerró los ojos con dolor. Tu padre se consumía en su tristeza, y yo también. Nadie me sostuvo. Y no supe cómo sostenerte a ti. Fui cobarde. Sí. Lo fuiste. Lo sé. Silencio. Silencio cheio de tudo. De perguntas que já não importaban. De respostas que nunca curariam. Mas Isabella deu paso adiante, e tocou a mão da mãe. Pero aún estás aquí. La mujer apretó su mano, con una sonrisa temblorosa. Y tú también. Cuando salieron del hospital, Isabella no habló por un largo rato. Javier condujo sin prisa, esperando que el momento hiciera su parte. Cuando finalmente llegaron a la mansión, Isabella no bajó del coche. Gracias por venir conmigo. Gracias por dejarme estar. Ella lo miró. El viento nocturno agitaba su cabello suelto. Javier, no sé si algún día podré darte todo lo que mereces. A veces siento que estoy hecha de grietas. Javier acarició su rostro con ternura, deteniéndose en la mejilla. No quiero perfección. Quiero tu verdad. Y si estás hecha de grietas, me quedaré para llenarlas de luz. Ella se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron. Fue un beso lento, profundo, sin promesas. Solo la certeza de que ya no estaban solos. Pero en la sombra del muro exterior, Alonso observaba. Un celular en su mano. Una cámara encendida. Y un mensaje escrito ya en la pantalla: es peor de lo que pensábamos. Están enamorados. Hora de actuar. La guerra silenciosa estaba a punto de explotar. Y el amor se convertiría en blanco. Javier se había levantado temprano, como siempre. Revisó el Mustang, afinó detalles en la Range Rover y dejó todo en orden. Pero en su pecho, un leve malestar crecía. Era intuición. O quizás memoria de todo lo que ya había vivido. Un instinto que le decía, algo está mal. Cuando subió al despacho principal, Isabella no estaba. Buscó en la terraza, en la biblioteca, incluso en la sala de música. Nada. Su habitación estaba intacta, pero su celular abandonado sobre la cama. ¿Dónde estás?, murmuró, já sentindo o estómago se revirar. Salió de la mansión, cruzó el jardín, y fue entonces cuando vio a Marcos, o joven jardineiro, vindo apresado da entrada de Servico. Javier. Alonso se fue hace una hora. Con el auto negro, pero no estaba solo. Se llevó a la señora Isabella con él. ¿Cómo que se la llevó? Ella salió con él, parecía tranquila, pero, no sé. Había algo raro. Él me miró, y por un segundo, me dio miedo. Javier já estaba correndo antes mesmo que Marcos terminase a frase. Pegou a moto vela que usaba para ir à cidade e saiu em disparada, sem nem colocar o capacete. O vento cortava seu rosto, mas seu coração batia ainda mais rápido. Enquanto acelerava pelas avenidas da cidade, uma ideia se repetia como um tambor dentro da mente: ela não teria ido com Alonso sem dizer nada, a não ser que estivesse sendo engañada. Ou ameaçada. Finalmente, ao passar pela rua lateral do antigo prédio da Fundacao, viu o carro estacionado na parte de trás. Disfarcado entre vans e caminhonetes. Javier parou bruscamente e correu até o portal lateral. Entrou. Silencio. Apenas ecos distantes de pasos e voces abafadas. Subió por la escalera de servicio, guiado por la intuición, hasta que escuchó una voz. Clara. Firme. Era Isabella. No firmaré nada, Alonso.
No importa cuántas mentiras hayas recogido. No tienes poder sobre mí. ¿No? La voz de Alonso era baja, calculada. Tengo vídeos. Imágenes tuyas con él. Tus besos. Tus confesiones. Tus noches. Tengo testigos. Y tengo la prensa, esperando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Mostrarle al mundo que una mujer poderosa se enamoró de alguien honesto? Voy a destruir tu imagen. Te haré parecer débil. Vulnerable. Dependiente de un hombre inferior. Javier no es inferior a nadie. Y tú nunca fuiste más que una sombra en mi casa. ¿Y aún así te dejaste proteger por mí? ¿Confiabas en mí? ¡Qué ingenua, Isabella! Javier irrumpió en la sala en ese momento, como un rayo rompiendo la oscuridad. Su respiración era agitada, su mirada ardía. «Aléjate de ella». Alonso se giró, sorprendido. Pero no asustado. «Ah, el mecánico. Qué escena tan conmovedora. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué le diste?» Isabella se acercó a Javier, lo tomó del brazo. «Estoy bien, pero él tiene pruebas. Grabaciones. Todo». «No tengo miedo de ti, Alonso», dijo Javier, avanzando un paso. «Pero sí me da asco lo que haces. Destruir a una mujer solo porque ella eligió vivir, ser libre. Ella rompió las reglas. Me dejó de lado. Eligió a alguien como tú. Y eso es lo que más te duele», dijo Isabella, con voz firme. «Que no te elegí a ti. Ni tu poder. Ni tus mentiras». Alonso sonrió. Se acercó al escritorio, abrió una carpeta. «Aquí están los documentos que probarán que tú manipulaste a Lucía para destruir la empresa. Con tus palabras. Con tus gestos. Todo grabado». «¿Y cómo explicas que fuiste tú quien filtró los informes falsos?», replicó Isabella. «Porque yo tengo un correo que tú firmaste. Aquel que enviaste a la prensa con el material editado». El rostro de Alonso empalideció. «Eso no lo puedes tener». «Lo tengo», respondió Javier, sacando el celular de su bolsillo. «Porque grabé todo desde el momento en que abrí esa carpeta en el Mustang. Todo estaba conectado a una nube. Cada movimiento tuyo fue registrado». Alonso reculó paso. O olar dele oscilaba entre raiva y pánico. Esto no quedará así, tienes razón», dijo Isabella, pegando o telefone e discando. «Quiero que suban. Tenemos al responsable de los montajes. Segundos depois, doy segurancas da empresa entrarame y movilizar a Alonso. Esto no es justicia. Es venganza», gritó él en cuanto era levado. «Tú no eres mejor que tu padre». Isabella ficou parada. En silencio. As palabras de Alonso ecoando. «Mas agora, não doían mais». Javier se aproximou. Tocou seu ombro. Ela virouse para ele como solos sumidos. «Ya no soy la misma, Javier. No. Ahora eres más tú que nunca». Ela o abracou com forca. «Pela primeira vez, sem medo do que os outros veriam, diriam ou pensariam». Ela fora, enquanto Alonso era levado pela polícia e os porto-estafundacaos se fechavam, a chuva comecou a cair. Suave. Como se o seu, en fin, estivese limpo. Pero la guerra no había terminado. Apenas una batalla había sido ganada. Javier estaba sentado junto a la chimenea del ala este, con una taza de té entre las manos. Miraba el fuego, pero en realidad estaba viendo otra cosa. Los recuerdos. El momento en que Alonso fue llevado por los guardias. La expresión de Isabella, firme pero devastada. Era como ver a alguien que había vencido, más a costa de sí misma. Cuando Isabella bajó por las escaleras, descalza, con el cabello suelto y una manta sobre los hombros, él la sintió antes de verla. Su presencia, aún en silencio,
Era un lenguaje que su alma ya entendía. No puedo dormir, dijo ella, con voz apagada. Javier se puso de pie y le ofreció la taza. Toma. Está caliente. Te hará bien. Ella aceptó. Se sentó frente a él, cerca del fuego. Por un momento, ninguno dijo nada. Solo se escuchaba el crepitar de las brasas. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó de pronto. Creo que hiciste lo necesario. ¿Y si algún día me arrepiento? Entonces yo estaré ahí, para recordarte por qué lo hiciste. Ella lo miró, con ese modo de mirar que desarma, que desnuda sin tocar. Y en sus ojos no había orgullo, ni poder. Solo cansancio. Soledad. Esperanza temerosa. Javier, susurró. Tengo miedo de lo que viene después. ¿Después de qué? Después de la guerra. De las mentiras. De haber expuesto todo. ¿Qué pasa cuando ya no queda nada que defender? Javier apoyó su mano sobre la de ella, despacio, como si temiera romperla. Entonces empezamos a construir. Desde cero. Sin máscaras. Sin miedo. No sé si sé vivir en paz, confesó ella, entre lágrimas que luchaban por no salir. Llevo toda la vida en modo de defensa. Entonces aprende conmigo. A respirar distinto. A mirar distinto. A amar distinto. Isabella tragó saliva. Dejó la taza sobre la mesa. Sus manos buscaban algo a que aferrarse, y se encontraron con las de él. Cuando me abrazaste ese día en la finca, pensé que era una casualidad. Una chispa. Pero ahora sé que fue el inicio de algo que no sé nombrar. Y eso me asusta más que cualquier traición. A mí también me asusta, dijo Javier, con la voz quebrada. Porque lo que siento por ti es tan real, que no sé si sabré sostenerlo cuando tú dudes. Ella se levantó, se acercó a él. Lo tomó del rostro. No dudes tú, y yo tampoco lo haré. Sus labios se unieron de nuevo, pero esta vez con otra fuerza. No era deseo. Era promesa. Entrega. Firmeza. La tormenta afuera arreciaba, pero dentro de esa sala, una calma profunda se instalaba, como si el mundo, por fin, les diera un respiro. Pero la calma no duraría mucho. Esa misma noche, cuando Javier fue a revisar su correo en el viejo celular que aún usaba para asuntos personales, encontró un mensaje anónimo: sabemos lo que hiciste. Sabemos lo que eres. Pronto, todos lo sabrán. No había firma. No había explicación. Solo una amenaza vestida de sombra. Y Javier supo que lo que venía no era reconstrucción. Era otra batalla. Una que lo pondría a prueba como hombre, como amante, y como hijo del pasado que tanto intentó dejar atrás. Se levantó, dejó el teléfono sobre la mesa y caminó de un lado a otro de su habitación. Pensó en ignorarlo. En borrarlo. Pero no pudo. Había algo en ese tono, en la manera en que estaba escrito, que lo sacudía por dentro. Tocaron la puerta. Era Isabella. ¿Puedo pasar? Siempre, respondió él, intentando disimular su inquietud. Ella entró con paso lento. Sus ojos estaban cansados, pero su voz se mantenía serena. Pensé que estarías dormido. No pude, contestó Javier, evitando mirarla directamente. Isabella lo notó. ¿Qué pasa? Nada. Cosas mías. No quiero preocuparte. Ella frunció levemente el ceño. Se acercó, lo miró fijo. No me digas eso. No ahora. No después de todo lo que hemos vivido. Javier suspiró. Caminó hacia la mesa y le tendió el celular. Llegó hace una hora. Isabella leyó el mensaje en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión se había endurecido. ¿Crees que es Alonso? No lo sé. Quizás.
¿O alguien más que está cavando en mi pasado? ¿Y qué hay en tu pasado que puedan usar contra ti? Hubo una pausa. Javier apretó la mandíbula. Bajó la cabeza. Cuando tenía 17, cometí un error. Grande. Estaba desesperado por dinero. Falsifiqué una firma para vender una moto vieja del orfanato donde vivía. Me descubrieron. Me echaron. Y eso manchó mi expediente. Por años nadie quiso darme trabajo formal. Isabella se acercó. No con juicio. Con calma. Con comprensión. ¿Eso es lo que ocultas? No es lo único. A los 18, trabajé en un taller clandestino. No sabía que era ilegal al principio. Cuando lo supe, ya era tarde. Estaba endeudado. Me amenazaron. Me obligaron a quedarme unos meses más. ¿Lo denunciaste? Intenté. Pero nadie me escuchó. Era solo el chico de la calle. Siempre lo fui. Siempre lo seré, para muchos. Para mí no lo eres, dijo Isabella, firme. Javier levantó los ojos. Había culpa en su mirada. Tengo miedo de que usen eso para hacerte daño. Para decir que te estás acostando con un delincuente. Que perdiste el juicio por enamorarte de alguien como yo. Isabella se acercó más. Lo tomó de la cara. Lo obligó a mirarla. ¿Y tú crees que yo no tengo pecados? ¿Cicatrices? ¿Partes rotas? No como las mías. Peores. Pero aprendí algo contigo, Javier. Aprendí que el pasado no se borra. Pero tampoco dicta quiénes somos hoy. Él cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No de tristeza. De alivio. De sentir que alguien, finalmente, no salía corriendo al ver sus grietas. Yo no soy perfecto, Isabella. Nunca lo seré. No quiero que lo seas. Quiero que seas tú. Se abrazaron. Fuerte. Como si ese instante fuera una trinchera contra todo lo que vendría. Pero al soltarse, Javier habló, hay algo más. Y necesito que lo sepas. Porque si van a atacarnos, no quiero que te tome por sorpresa. Isabella lo miró, alerta.